Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues ha habido tantos dedazos que uno no sabe si esto ya es parte de la cultura de los mexicanos. Porque antes nos espantábamos y nos aterrorizábamos cuando decían, pues Díaz Ordaz, el dedazo, pues fue Luis Echeverría, el favorito, Martínez Manatú, pelas. De Luis Echeverría decían el favorito, Moya Palencia, pelas. Fue López Portillo. De López Portillo, pues, ¿quién era el favorito? Miguel de la Madrid, ¿verdad? Porque Javier García Paniagua no era así como muy su cuate. Entonces era Miguel de la Madrid. De Miguel de la Madrid, pues su jefe, porque su jefe era Salinas. Ahí sí no había para dónde moverse. Salinas era el que controlaba esto. Bueno, el de Salinas fue Colosio, pero no llegó. Después ya el otro dedazo ya fue así como que no tenía para dónde jugar. Pedro Aspe ya se le habían cumplido los 6 meses, no podía ser candidato, y el que le quedaba era Paco Rojas en Pemex, pero dijo, no, un pinche contador, perdón, un contador no. Y no quiso. Entonces, pues que Zedillo. Zedillo no hubiera ganado, pero ni siquiera la gubernatura de Baja California cuando lo quisieron nominar, porque así era un tecnócrata, pero un tecnócrata muy brillante, muy inteligente, pero como político no se le daba. Bueno, pues ya sale Zedillo y pues él pone pues, al senador, no era senador, era el secretario de Gobernación, ¿no? La Bastida era secretario de Gobernación y pierde. No sé si perdió la Bastida o ganó Zedillo, porque Zedillo pasará a la historia diciendo que es el hombre que hizo ese tránsito a la democracia. Se terminó, obviamente, pues, la situación de los priistas, que tenían ahí el control absoluto. Bueno, pero ¿quién es el de Fox? El de Fox es Santiago Krill. Bueno, no era de Fox, no es cierto. Estoy mintiendo. El de Marta, porque Marta era la que... ¿No vio a Marta retratada recientemente? Oiga, qué fregada está, se ve muy percudida. O los años le cayeron todos juntos, pero bueno. Ahí estuvo con César Gaviria y sí se veía, así como ya señora ya mayorcita. Bueno, pero no es el tema. Entonces puso a Santiago Krill, que pierden. Calderón, pues puso a Cordero, no perdieron. ni siquiera, pues la interna ganaron. Y bueno, pues ya con Josefina, como no era su candidata, pues negoció ahí con los priistas y dijo, pues órale, ahí, Peña y vámonos. Pero a mí y a Genaro no nos tocan. Me quiero imaginar que dijo eso, no estoy seguro. Y de ahí siguen los dedazos. Fíjese usted que pasaban del IFE al INE. Y entonces estoy haciendo mi programa de radio, está Lorenzo Córdoba conmigo, y estaba muy triste Lorenzo. Ya pues, tenía que entregar la chamba, qué buena chamba, cara. Y de repente le habla Manlio. Te quiero a las 6 de la tarde. Ya, dedazo. Ya, ganó Lorenzo Córdoba. Ya ve cómo ese es el dedazo aquí. No, es importantísimo. A ver, la Suprema Corte de Justicia. Medina Mora, a ver, había sido todo con los panistas. Bueno, él es de Televisa. Vamos a partir de ahí. De Televisa sale y se va con los panistas, creo que con Fox. No me haga mucho caso, pero si estuvo primero en la Procuraduría General de la República, después en la Policía Federal, pero por ahí anduvo. Después, embajador en la Gran Bretaña. Oiga, es una super embajada. Para no tener carrera de embajador, bueno, pues no tenía ninguna carrera en la Cancillería, ni mucho menos. Bueno, de ahí se lo traen de embajador a los Estados Unidos. Y yo creo que el embajador mexicano en los Estados Unidos es el hombre más importante en la Cancillería después del canciller, es el cargo más importante. Pues que lo sacan de ahí, vente para acá. Oye, pues, mira, a mí me gustaría estar ahí en la Suprema Corte de Justicia para vivir todos los días de mi vida tranquilamente, porque ya sabes que ahí es de por vida. Digo, los mantienen con salario y con las prestaciones al 100. Bueno, pues órale. Nos quedamos 6 meses con la embajada acéfala. Pero ellos también nos jugaron igual. La tenemos todavía acéfala, porque todavía no votan a la embajadora. Pero bueno, pues ahí estaba ese dedazo. Pero seguimos con los dedazos, porque fíjese que en la Suprema Corte de Justicia se había dicho que el bueno era Raúl Cervantes. Raúl Cervantes
se va un año antes para dejar pasar el tiempo y no sé cuántas cosas, y al final regresa al Senado y dice, no es cierto, si yo ni quería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Yo me tomé mi sabático para escribir un libro. Imagínense qué senador tan maravilloso que dice, a ver, tengo 6 años, ¿me puedo echar uno de huevis? Y digo que es un sabático y hago un libro que podía llamarse Pienso y hablo. Digo, ya con eso ya sale su libro. Pero no fue así, porque ahora lo entrevistaron y dice, hubiera sido un ministro progresista. Pues entonces, no que no. Bueno, María del Carmen Alanís, pues ya sabe usted quién es amiga, pues digo, ¿para qué le damos vueltas? Y se dice que esta sí va en lugar de Olga Sánchez, porque Olga Sánchez, fíjate que el día que fui a la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez decía una cosa que era muy importante. Decía, Nino, no es justo que esto sea el club de Toby. Entonces, una y uno, quedó claro. Bueno, pues ya está María del Carmen Alanís. ¿Quién es el otro? Pues la verdad no sé. Pero los dedazos, bueno, el del PRD fue un dedazo anunciado. Ya sabe usted cuando trajeron a Basabe. Yo conocí a Basabe hace un chorro de tiempo, cuando era priista, era colosista, iba a mis programas de televisión. Y un hombre muy inteligente, brillante, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Muy cuate del secretario de Gobernación también en ese entonces. Pero, pues, yo no lo veo en el PRD, ¿no? Porque en la Ibero es así como guau, y ahora en el PRD, quién sabe. Pero ¿por qué lo escogieron los chuchos? El problema no es Basabe, ¿eh? El problema son los chuchos que tienen un cacicazgo feroz, no quieren soltar el negocio. Es una franquicia que va en decadencia, pero dijeron, a ver, para afuera, Carlos Navarrete. 13 meses, el número fatídico. Y para afuera. 13 meses de turbulencia. Yo me acuerdo cuando Navarrete arrancó, principió, pues él se hubiera quedado con Miguel Ángel Mancera. Si estaba en una secretaría, tenía una buena chamba. Si Mancera llega a la presidencia de la República, pues él estaba ahí a un pasito de Mancera. Pero bueno, pues total que le hablaron así los chuchos. Y ahí va, y bueno, pues ya sabe usted, el desastre. Y a Basabe lo tenían que bautizar, lo llevaron a la mitra del PRD y le dieron credenciales y lo hicieron perredista. Ya eres perredista y ahora sí se cumple lo que se requiere y se necesita. Pero ganó 295-3. 3 de Fernando Belauzarán. ¿Se acuerda de este chavo Saddam Hussein cuando ganaba con el 85% sus reelecciones y todos decían, trampa, ratero? No, bueno, aquí no, aquí fue honesto. 295-3, y eso porque pues a lo mejor Belauzarán ahí les mandó una lanita a 3 que a lo mejor los van a purgar, porque Basabe hizo una declaración ayer en el periódico El Excelsior terrible, dice, voy a purgar al PRD. Las purgas son las estalinistas. Pues si tú no eres comunista, ¿eres socialista o eres de izquierda o qué? Pero purgas, pues hay que acordarse de las épocas esas, ¿no? En que pues llegaba el mero macizo y hacía la purga. Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora con todos estos dedazos? Pues hoy aparece en El Milenio Basabe en los basureros de Cocula con su perro. Y le dice, Chucho, ¿qué estás oliendo? Una cosa así. Pero yo me pregunto, ¿no será que Chucho está llevando a Basabe? O no entiendo. ¿O Basabe está llevando al Chucho? No, pues el Chucho es el dueño. Bueno, pero ya no va a haber más pactos. ¿Cómo? Es que esto es maravilloso, dice, ni un pacto más. Eso quiere decir que el Pacto por México, o sea, lo único que le fue bien fue a Zambrano. Porque fíjense que este muchacho, Abarca, le dio 2 millones de pesos por la candidatura. Y después lo maiciaron para votar esa parte del PRD, la reforma fiscal. Un día vino Alejandro Sánchez Camacho y dijo que ellos ya habían insistido y que habían mencionado muchas veces a Zambrano que no tenía que votar, que no debería de votar, y ya sabe usted, Zambrano, no, que esto es por el país, para que los ricos paguen en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues todo el mundo se rió, ¿no? Pues ya maiciado, pues digo, hasta presidente de la Cámara de Diputados lo hicieron, pues sí es de los cuadernos ahí.
Pero dice Basabe que esto ya se acabó, que ahora sí van a jugársela, pero ya sin ninguno de estos pactos. Y lo de Graue, pues lo de Graue estaba más cantado que nada. Todo el mundo decía que Sergio, pero Sergio era de Los Pinos, Sergio era de Peña. Y había alguien que estaba moviendo los hilos. Viene una larga historia de Soberón y todo eso, pero no haga caso, no tiene nada que ver con Soberón. Se llama Juan Ramón de la Fuente. Pero Juan Ramón de la Fuente, ¿cómo llega? Pues llega con Zedillo, porque era el psiquiatra. Bueno, dicen, yo no conocía al papá de Juan Ramón, que era un prestigiado psiquiatra. Y él como psiquiatra, pues era el que atendía a la señora Zedillo de esa enfermedad de las adicciones que tenía. Bueno, pues ya lo hacen secretario de salud. Pero un día, en los chistorretes, ya sabe que Zedillo era de esos chistorretes de no tengo cash, cuando le pidieron limosna. Y la otra era de que pues, Juan Ramón de la Fuente no curaba ni un dolor de cabeza, aunque recetara aspirinas o una cosa así. O sea, lo hacía menos en todos lados. Pues llega a la UNAM y le va bien. Y de ahí pone a Pepe Narro. Cuando yo empecé a decir que Narro era el dedazo de Juan Ramón de la Fuente, López Betancourt me habló inmediatamente y me dijo, oye, Pepe Narro quiere invitarte a comer porque no es el dedazo. Esto es la UNAM, es la máxima casa de estudios, total, que ya nos vimos. Yo no conocía a Pepe Narro, ese día lo conocí personalmente, me cayó muy bien, pero no dejaba de ser el dedazo, pero no tenía por qué enojarse. Bueno, si las simpatías estaban hacia él, pues es que se volcaban las simpatías, podía haber ganado 295-3, pues digo, si lo hicieron en el PRD, ¿por qué no en la UNAM? Pero lo de Graue no es grave, es gravísimo, porque lo tuvo así Juan Ramón, chin, 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 ¡pum! Y salió. ¿Por qué ganó? ¿Porque se le fueron encima a Sergio? ¿Por qué perdió en la Suprema Corte de Justicia Raúl Cervantes? Porque ni cuates, ni amigos, ni no sé cómo salían las redes sociales, y por eso tuvieron que dar el giro. ¿O qué es lo que pasó aquí? Porque pues es muy extraño, pero de repente Graue dijo, lo primero que hice fue hablarle a mi esposa, estaba yo emocionadísimo. Ya le habían dicho las palabras mayores, esas palabras mayores del libro de Luis Espota, ¿no? Que se le dará a conocer al que va a ser el próximo presidente o el próximo rector de la UNAM. Bueno, fíjese que Juan Ramón de la Fuente es una persona que pues, todo el mundo ha hablado de que va a ser secretario de Gobernación con el PG, si ganaba el PG, o sea, todos los cargos y todos los cargos y todos los cargos que nunca ha ocupado. Pero él tiene el control de la UNAM. En alguna ocasión yo estaba haciendo un programa de televisión y eran como las 4 de la mañana y Antonio Ariza, el dueño de Domecq, se levantó a hacer pipí, que se levante a hacer pipí el dueño de Domecq no tiene nada de significativo, pero que no haya podido conciliar el sueño y que se haya quedado viendo la televisión y que ese día había un programa de alcoholismo y el programa ese le impactó tanto de que la gente decía, pues sí, yo me emborrachaba con Bacardí o me emborrachaba con Presidente o lo que fuera, ¿no? Y entonces al otro día tengo una llamada del señor Ariza, a quien no tenía el gusto de conocer, y me dice que si era posible que nos viéramos, había citado también a Juan Ramón de la Fuente, y decide hacer la fundación. Entonces la primera pregunta que le hice al señor Ariza, oiga, señor Ariza, ¿usted es alcohólico? No. ¿Usted tiene algún pariente así con esta adicción? No, pero vi el programa y quiero que la fundación la lleve Juan Ramón de la Fuente. Todo lo hizo muy bien Juan Ramón, porque lo hace todo muy bien. Pero si usted observa, no ha tenido cargos más que el de la UNAM. Y en la UNAM tiene el control absoluto, el control férreo. Y esto me lleva a lo que está pasando en las redes sociales, ya viene el 2018. Y dicen los presidenciables, ahí viene mucha basura, ¿eh? Hay muchos que ni pintan, pero bueno, ahí los pusieron. ¿Por qué? No lo sé. Pero, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera no es del PRD y le ponen PRD Miguel Ángel Mancera. No, ¿qué te pasa? Si no está loco, él va en la Independiente. Si los perredistas se van con él, qué padre, ¿no? Pero de otra forma no. Viene también Margarita por el Partido de Acción Nacional y Rafa Bala, que es el de Puebla. No se rían, por favor, así le dicen, se lo dicen de cariño. Rafa Bala y Margarita. Bueno, yo creo que va a ser, pues ni Rafa ni Margarita, porque Margarita dijo que, pues, si Anaya no la deja pasar, pues ella se va de Independiente. Bueno. Y en el PRI viene la jugada, ¿eh? Esa está padre.
Manlio Fabio, pues Manlio Fabio solo, no tiene a nadie que lo esté empujando ni que lo esté ahí apoyando. Pero hay dos jugadores que los lleva Luis Videgaray, y Luis Videgaray no aparece, pero sí lleva a Nuño y a Mid. Y este es el parecido con Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente ya no va a jugar, pero el control férreo lo tiene. Entonces el PRI, pues puede ser, cualquiera de estos dos tiradores son de Luis Videgaray. Y yo me pregunto, ¿y el presidente Peña no tiene uno? Porque pues entonces, pues si él quiere decir, este es mi cuate, pues no. Bueno, pues ya sí están las jugadas. Ya estamos en el 2018 y lo de las redes hace un símil con el PRD, hace un símil con la UNAM, y yo nada más le agrego lo de la Suprema Corte de Justicia, que es exactamente lo mismo, y lo del INE, que también es el dedazo. Parece que pues el dedazo llegó para quedarse. Ahora dicen que no, que son designados y no sé cuántas cosas. Esto es como, pues como a los que brincaban de un trampolín a otro, que les decían que, pues no sé cómo les decían, trapecistas, y ahora les dicen chapulines. Bueno, los cambios, ¿no? La forma, la manera. Pero hoy vamos a hablar del PRD. ¿Qué pasa con el PRD? ¿Qué sucede con el PRD? ¿Y cuáles son las expectativas del PRD? Porque el PRD, pues parece que pues, el grave problema de los chuchos es que los tienen amarrados. Y un partido así, bueno, cada quien tiene su dueño. A ver, del PRI el dueño, pues no sé si es Peña con Videgaray, pero pues por ahí se van. Movimiento Ciudadano con Dante Delgado. El Partido de Acción Nacional, no sé si es Madero o Ricardo Anaya, nomás lo están usando para que haga las fintas. Y pues ya Felipe Calderón ese ya ni pinta. ¿Y quién más? Y en el PRD, pues en el PRD los chuchos. Pero los chuchos ya ve que pues no dejan a nadie. Pero Basabe no se llama Chucho, ¿verdad? Porque a lo mejor ese fue el error de nuestro amigo Navarrete. Bueno, el día de hoy nos acompaña Julieta Camacho, secretaria de Jóvenes del PRD en el Estado de México. Julieta, mucho gusto, bienvenida. Compartir con mis compañeros del PRD. ¿Qué onda con el PRD? Después de esta elección, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que va a suceder con el Partido de la Revolución Democrática? Pues la idea de ungir a Basabe como presidente de nuestro partido. Pues no, que ganó a la nivel votación. Nacional, y de ungir. Efectivamente. Entonces, dijo Chucho Zambrano y Chucho Ortega. Y de que los consejeros hayan votado por él y lo eligieron. Es que dijiste ungir y pues ungir pues sería cardenal, ¿no? Es precisamente darle un nuevo giro al partido. Entiendo que los consejeros presentes que hicieron ¿Por qué un nuevo giro? la votación, ¿Por qué iban mal o qué pasó? Es precisamente para darle una nueva cara al partido. El doctor Agustín Basabe pues ha sido un destacado académico. Ahora tenemos enfrente un reto muy importante, que es el poner la teoría en la práctica. Y veremos que efectivamente el doctor Agustín Basabe tiene una concepción teórica muy importante. Se ha definido él como socialdemócrata y esperemos que así pueda actuar al interior de nuestro partido, que es el reto más grande. Hacia afuera, confío en que, y muchos confiamos, y así confiaron los consejeros nacionales, en que dará una buena cara a nuestro partido. Hacia afuera, el reto más importante y más duro, a veces, es el que se tiene que dar hacia adentro. A ver, muy bien, gracias. Ahorita presento a Camerino. A ver, los priistas decían, los tecnócratas, que eran los teóricos, les decían tecnócratas. Así es. Total, que nunca pintaron y se quedaron los políticos, pero ahora pues parece que es pues no sé, un ensayo que va a hacer el PRD, y nos acompaña Camerino Márquez. Él es consejero nacional y fundador del PRD. Camerino, mucho gusto. Gracias, Nino, por invitarnos a tu programa. En realidad el PRD está haciendo un relevo anticipado ante las renuncias de Carlos Navarrete y Héctor Bautista. De veras, Héctor Bautista era secretario. ¿Por qué era secretario y no era secretaria? ¿No era el que debería de haber un presidente y una secretaria? Fue la fórmula, no está establecido. Se debe puede haber paridad, pero en el órgano colegiado. Porque también en el anterior era Sánchez Camacho el secretario, sí, ¿no? Así es. En realidad yo lo veo como un esfuerzo de diálogo, acuerdo, donde todas las expresiones y equipos que se reflejan en la composición plural del Consejo Nacional, hay que decirlo,
es un hecho relevante destacar que en esta ocasión hubo consenso, un consenso que se vino trabajando de varios meses posterior al resultado electoral que tuvimos el 7 de junio y que nos llevó a hacer un congreso extraordinario en el mes de septiembre y que finalmente reformamos nuestros documentos básicos y que tuvimos a bien programar este consejo extraordinario, que no fue un consejo electivo, de ahí las reglas que se tuvieron que asumir de que hubiera una votación nominal. Claro. Esos 295 votos son votos libres, auténticos, de militantes, de hombres y mujeres que fueron electos por más de 2 millones de afiliados, que tuvimos una elección que organizó el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral ya con facultades nuevas, y eso fue el 7 de septiembre del 2014. Entonces, hay un proceso muy importante de democratizar al partido, en donde no es una imposición, yo diría es una oportunidad el que hayamos encontrado en el doctor Agustín Basabe y en la fórmula de Beatriz Mojica, dos militantes que si bien uno de ellos, como es el doctor Agustín, es reciente afiliación, él ya venía trabajando con las izquierdas, coordinó el Frente Amplio Progresista, el 2006 participó en la campaña de Andrés Manuel, en ese gran frente, y también fue diputado externo en la elección reciente, federal. Entonces, para nosotros es una apuesta a un cambio, al relanzamiento del PRD. Lo importante es ir por esos mexicanos que quieren un referente de izquierda, moderno, atractivo y propositivo. En la ocasión anterior que estuvo Fernando Belanzarán, no me acuerdo si estabas tú, sí, ¿verdad? Fernando decía que le habían hecho un traje a la medida Basabe y que por eso pues, él quedaba fuera. Bueno, a él le gusta luego dramatizar bastante. No me digas que se había quemado un cierto, tronco, porque lo cierto es que Fernando tiene su trayectoria, es respetable, pero la realidad es que en este momento el consenso que se fue trabajando no fue generar un saco a la medida, sino buscar un perfil, un intelectual un tanto externo que tiene la autonomía de los grupos y que va a actuar institucionalmente y con respeto a la legalidad del PRD. O sea, Fernando no es Fernando no tuvo el respaldo de los consejeros. No, ¿por qué dijiste un intelectual? Tiene su pues el otro no es intelectual. No, desde luego que respeto su trayectoria intelectual, pero me refiero, no tuvo el consenso de su equipo. No fue el perfil que pudo hacer la unidad de estos 295 consejeros. Arturo Santana, diputado federal del PRD. Arturo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, un saludo para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, como lo han comentado los compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, el sábado celebramos nuestro Consejo Nacional para elegir a quienes serán nuestro presidente y nuestra secretaria general en los 2 próximos años. Creo, siendo un poquito más crítico, que hay situaciones a las que se va a enfrentar el nuevo presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, independientemente de que le reconozcamos ese grado académico, su intelectualidad, sus capacidades. Eso no está en discusión. No está en discusión, es una carta positiva con la que se presenta a dirigir los destinos de nuestro partido. Sin embargo, se quedan de lado algunos principios, algunos preceptos por los cuales muchos de los consejeros que estamos aquí presentes y otros que no lo están, habíamos debatido en el pasado Congreso Nacional. Por ejemplo, se habla en el PRD de un cambio o un relevo generacional. Eso lo volvemos a dejar de lado cuando ya estamos viendo que en otros institutos políticos, en otras fuerzas políticas, ya se está trabajando este tema, la formación de cuadros, el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Me da mucho gusto que estén aquí representados jóvenes, hombres y mujeres de nuestro partido. Sin embargo, creo que quedan de lado otra vez estas premisas. Creo que el PRD no es un partido para que vengan iluminados, porque así se ha visto en los últimos meses, o se ha tratado, se hablaban de nombres de Bartra, de Juan Ramón de la Fuente, etcétera. Bueno, Juan Ramón de la Fuente es así como de todos los moles, ¿verdad? Exactamente. De todos los moles. Y terminamos con Basabe. Ajá. Creo que no te enojes, hombre. Le falta mucho al doctor Basabe, y al decir le falta mucho, le falta conocimiento de cómo se mueve el partido. Y lo va a empezar a sentir. En el pasado consejo donde lo elegimos fue
muy acotado su discurso. Yo esperaba un proyecto que viniera a relanzar, que viniera a retomar las voces de los jóvenes, que viniera a retomar las voces de los obreros, de los campesinos, de la gente que se ha identificado históricamente con el partido. No fue así. ¿Un líder sin liderazgo? Yo, desde mi punto de vista, entra sin liderazgo, entra muy cuestionado, porque además, sin competencia, esa es la realidad, se bajaron de la competencia ¿Quién te invitó, dos senadores. Se bajaron Tú sigue, Arturo, no le hagas caso. Se bajaron de la competencia. Los chuchos lo mandaron a que hable mal de todos. Así, dos senadores. Es importante la crítica también al interior. Ah, está bien. Es importante la crítica al interior. Si vamos y decimos estamos de acuerdo con todo lo que sucedió, es falso. Ahí en el Consejo Nacional las cosas fueron muy diferentes y creo que pues va a tener un reto importante. Basabe tiene muy poco tiempo para establecer una estrategia adecuada para la próxima elección constitucional del 2016 y el 2017. No lo ha presentado, no ha presentado un proyecto firme y creo que pues es momento de… Mira, a mí me tocó la de Alejandro Encinas contra Jesús Ortega. Es más, me tocó Jesús Ortega contra Marcelo Ebrard, porque ellos sí tuvieron un debate en mi programa, que no lo ganó ninguno de los dos, la verdad, ¿eh? Pero bueno, pues ya el PG ya había dicho que Marcelo, y Marcelo, punto, se acabó. Pero en esta ocasión me llama mucho la atención porque cuando salía Navarrete, pues se jugaba la figura de Marcelo, de que Marcelo era muy reconocido y Navarrete no tenía ese reconocimiento, ¿no? Y Navarrete se molestó un día conmigo porque me dijo, es que tú me criticas mucho de que no tengo ese reconocimiento, yo tengo toda una historia. Total, me echó ya un rollo en el programa y sí tenía razón, tenía mucha historia. Basabe no la tiene, punto, se acabó. Bueno, vamos con los jóvenes. Ahora, lo del relevo generacional entre Navarrete y Basabe, pues no le veo la diferencia, ¿eh? Por eso, porque digo, por eso lo estoy anotando, ¿no? Mira, No hubo Justin relevo Trudeau, generacional, ¿no? mira qué bien le ha ido, parece rockero allá en Canadá. Y ahora Ricardo Anaya con eso de que va caminando y va hablando y todo eso, pues va a querer ser candidato a la presidencia, vas a ver, no va a dejar pasar a nadie. También nos acompaña el día de hoy el subsecretario nacional de los jóvenes del PRD, Óscar Flores. Óscar, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí participando y hablando sobre lo que pasó el fin de semana en el Consejo Nacional del PRD, donde el doctor Basabe fue electo, donde creo que lo positivo es que hubo consenso, ¿no? Yo creo que fue un esfuerzo de todas las expresiones de los consejeros nacionales de sacar un candidato en unidad. Yo creo que el reto más grande que viene hacia adelante es que todos trabajemos en conjunto con él, coordinadamente, anteponer los intereses del partido que antes de las corrientes, ¿no? Bueno, hay 13 gubernaturas, una yo creo que no tanto, porque la del 17 de enero de Colima como que está muy enfrentado el PAN contra el PRI, así es. ¿verdad? Como que él tendría presencia en las otras 12, ¿verdad? Así es. Sí, viene en proceso en 12 gobernaturas, 1,401 presidentes municipales y 416 diputados locales. Y aparte de Baja California, ¿no? Así es. Entonces es un esfuerzo completo, muy complejo, donde todos los compañeros del PRD debemos ir unidos. Yo haría énfasis en el tema del cambio generacional. Yo creo que sí es claro, una clara muestra de que no tenemos cuadros el propio partido, todos nuestros dirigentes nacionales, pues primero no son jóvenes, tan jóvenes, con toda la experiencia, sí, pero sí nos hacen falta cuadros, ¿no? Yo creo que en este congreso se logró avanzar mucho porque gracias al apoyo de todas las compañeras y compañeros, ahora dentro de los órganos de dirección del PRD, pues ya no solo vamos a estar participando de cierta manera, sino vamos a ser encargados de tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Y es el único partido político que ya tiene en sus estatutos que el 20% de los órganos de dirección sean de jóvenes, ¿no? Para jóvenes. Muy bien, también nos acompaña Paz Ochoa Márquez, él es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de Naucalpan PRD. Paz, mucho gusto, bienvenido. Municipal, Nino, municipal. Ah, municipal. Ah, Muchísimas nacional. gracias por la invitación. Bueno, municipal, es lo mismo, hombre. La verdad que sí es un placer compartir con todos los puntos ¿Qué onda de en vista. Naucalpan? Ustedes ni pintan. Algo ha pasado, ¿no? Y ese Nunca han ganado. es una cuestión que desde arriba hasta abajo, yo creo que sí hace un cambio, sí hace falta un cambio en el partido en el que pertenecemos, al partido al que pertenecemos, por muchas qué? causas. A ver, ¿cuáles son las principales causas para que se dé ese cambio? A veces, por los cotos de poder, nos olvidamos de la gente, de las bases. Lo más importante de nuestro partido son las bases. Y nos hemos olvidado de ir a tocar puertas, de ir a hablar con esa gente
que no está convencida, que está desesperada, que necesita que alguien la escuche. Eso es lo que pasa, nos falta trabajar y ese es un motivo, este debe ser Pero ese era un el motivo. propósito de la izquierda, con eso nace la izquierda aquí en nuestro país, ¿no? Claro, se ha Estar perdido. cerca de la gente. Hace rato en un comentario decías tú que los cotos de poder son importantísimos y eso es lo que le ha dado en la torre a nuestro partido. Debemos de trabajar con la gente que nos apoya, la gente que grita, la gente que no está conforme con lo que pasa en nuestros órganos nacionales. Debemos de acercarnos. Bien lo decía Betty Mojica cuando en su intervención en el Consejo Nacional decía, es tiempo de ir a trabajar con las bases, es tiempo de que nuestros representantes bajen a las colonias, bajen a los municipios, a los estados, a platicar con la gente. Por esos 4 millones de votantes que tenemos en el partido, es tiempo de trabajar, Nino. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Isaías Villa, consejero nacional del PRD. Isaías, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Buenas tardes al auditorio, a mis compañeros. Mira, Nino, yo creo que la gran mayoría del partido estamos satisfechos y estamos esperanzados en este nuevo ciclo que se abrió a partir del sábado pasado. Y yo lo único que digo es, dejémosle la crítica a los otros. Ya nosotros nos laceramos mucho, vivimos mucho de la autocrítica y no vemos las cosas positivas y abonamos en ir hacia adelante. El proceso fue un proceso ejemplar, por donde se le vea, fue resultado de haber asumido lo que ocurre ahora en el partido, el abrir este partido hacia la sociedad, porque luego se nos dice que efectivamente los partidos son cotos de poder de unos cuantos. Nosotros estamos brindando con esta resolución del pasado sábado justamente un ejemplo de que estamos abiertos. Y hay una combinación en los compañeros, es Agustín Basabe presidente, pero la compañera Beatriz Mojica secretaria general. Y aquí yo discrepo en el asunto de que no hay relevo generacional. Bueno, hay que ver el asunto de conjunto, ¿no? Betty es una joven de alrededor de 4 décadas, eso no es una cuestión de ya ser mayor. Y estamos conjugando también otras cosas, esta idea externa con un reconocimiento de una militante que lo es miembro del partido desde los 15 años y que dio en el último proceso electoral en Guerrero un gran ejemplo de la perseverancia, de la fuerza, de la convicción de los perredistas y particularmente de las mujeres, ¿verdad? Porque la compañera fue a un proceso prácticamente perdido, donde algunos compañeros varones inclusive no quisieron enfrentarlo. Ríos Peter dijo que no, porque Para tenía que empezar, proteger, ¿verdad?, a Ángel Eladio Aguirre, que eran las instrucciones de los chuchos. Justificaciones puede haber siempre, Nino, lo que hay que juzgar son los hechos, ¿no? Entonces son los hechos, y Beatriz lo enfrentó esto. Y hay una combinación en esa vinculación que queremos hacer con la sociedad, con los círculos de académicos, con una serie de sectores del norte, pues Basabe es norteño. Bueno, pues eso no Y tiene también- nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Ya bueno, con tiene eso ya que los ver. del norte van a estar con Basabe. No, dije vínculos, él tiene relaciones de familia, de origen, en estados donde nosotros necesitamos desarrollar el partido. Y por Navarrete era otro de lado- Guanajuato, ¿no? Guanajuato. Sí, Y pero ahí tampoco había tienen mucho ustedes que ahí. se había venido hacia acá, hacia la Ciudad de México. Y en el caso de Beatriz es una compañera que creo, y la militancia se lo reconoció, los consejeros lo expresaron en el momento de su voto, de que es reconocida por su militancia cercana con el partido. Y una gran parte de lo que tenemos que hacer, lo han dicho los compañeros, es ir allá a los estados, a los municipios, con los militantes, articularlos, o sea, que realmente se reaviven nuestras bases, nuestra estructura. Navarrete fue el Entonces, culpable una buena de combinación. lo que se perdió por parte del PRD. Pues no Porque era culpable, perdieron la creo Ciudad que de algunos- México. Pero, bueno, mira, yo siento que lo de Guerrero no lo perdieron, porque ahí iban muy divididos. Ahí Astudillo nada más era no cometer errores para ganar la gubernatura, porque la izquierda estaba muy dividida ahí. Pero aquí en el Distrito Federal, pues cuando vino aquí Monreal, él dijo que él iba a ganar y que nada más iban a ganar Cuauhtémoc e Iztapalapa, que no tenían Mira. chance para más. Y bolas, que se llevan varias. En eso, Nino, si me permites, lo hemos planteado ya aquí también en tu programa. La verdad es de que el resultado del PRD no fue tan malo. Conservamos 11% de la votación, la tercera votación, la primera de la izquierda a nivel nacional. Y es cierto, hubo una debacle en el Distrito Federal, pero eso no se le puede atribuir a la dirección nacional. Digo, aquí hay una dirección del partido en el DF que, por cierto, nosotros hemos estado planteando que nos convoque a Consejo Estatal,
que igual que se hizo a nivel nacional, se haga una evaluación y podamos reactivar nuestra actividad ¿Quién es en el el que está? Distrito Es Raúl, Federal. ¿no? El que está aquí. Raúl Flores, sí. Incluso hemos ya platicado con él, están preparándose justamente Pero eso lo hubieran hecho antes del 7 de de un junio. consejo. Y bueno, yo creo que Carlos no se va por el resultado, se va asumiendo una situación de relanzamiento del PRD y qué es lo que nos permite con esta decisión del Consejo Yo Nacional siempre pasado. me quedé con una sola duda. O renunció o fue defenestrado. Y por eso presentaba su renuncia Navarrete, porque yo me acuerdo que ustedes defendieron mucho a Navarrete, pero mucho, insistentemente. Tienes que tomar el micrófono, tienes que tomar el micrófono. Y tú que eres de la delegación Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc era así como un sitio y un lugar inaccesible para todos los partidos políticos, porque, bueno, pues ustedes controlaban perfectamente lo que era esta delegación Cuauhtémoc. Agustín Torres, fundador del PRD. Agustín, mucho gusto. El gusto es mío, gracias. Sin bigote te ves muy chavo. Yo creo que ese es el cambio generacional. A ver, Así es, quítate estamos- el bigote, camerino. Estamos en esa fase del cambio, de ese relevo generacional que yo creo que debería interpretarse de distintas maneras. Habrá quien joven tenga mucha experiencia dentro de la militancia de la izquierda y necesitamos combinar ambas cosas. Me parece que el partido ha tenido un segundo aire con la designación de Agustín Basabe. Hubiéramos querido que tuviéramos un cuadro interno, que yo creo que sí hay cuadros con capacidad a nivel nacional. Pero muchos. Pero el problema Y muy es... competitivos. Claro. Yo no estoy hablando mal de Basabe porque lo reconozco y además Sí. lo respeto y lo estimo. Claro. Pero yo siento que ustedes tenían cuadros internos muy competitivos, pero para cualquier elección. Sí los hay, el problema es el consenso, el acuerdo de los grupos, de los liderazgos, la desconfianza mutua, y entonces nos obliga, como al inicio del partido, ¿verdad?, a tener dirigentes más allá de la vinculación orgánica o de pertenencia a un grupo político. Y eso, decía, pues nos da un aire para poder retomar los esfuerzos, hacer cada quien lo que le corresponde. Habemos quienes somos dirigentes sociales, otros dirigentes partidarios, algunos más servidores públicos, funcionarios incluso, y ahora al presidente del partido debemos de darle toda la confianza, este voto de confianza para que pueda hacer bien las cosas, no presionarlo, no sujetarlo, no reprimirlo, incluso no reprenderlo por su discurso, porque me parece que inicialmente… Oye, como una Los- purga, no friegues, eso los- es estalinista. No, claro, cuidando… Dijo, de entrada, cuidando la el gestión. lenguaje, porque pues como presidente del partido tiene una implicación lo que él puede expresar. Sin embargo, me parece un buen comienzo, tengo confianza en que las cosas se puedan retomar. Creo que esto nos permitiría reforzar nuestra presencia, sobre todo aquí en el Distrito Federal, coincido con Isaías. Es urgente ya que se haga el planteamiento de una reflexión colectiva crítica que no ha habido, ver cuáles fueron los daños, dónde se dieron, por qué, y corregir el rumbo y cambiar al presidente del partido, lo que yo he estado planteando a título individual. Ahora, fíjense en la que en ciudad. la izquierda yo noto que pues, hay puros dueños, porque en el PRI se habla de la hegemonía del PRI, pero dura 6 años, que es la dictadura sexenal que dijo Vargas Llosa en alguna ocasión, porque se va este presidente, llega otro presidente del PRI y ese es el nuevo dueño. Pero aquí, bueno, pues los chuchos, está Dante, está Naya que ya lo sacaron, está Morena con Andrés Manuel, o sea, son dueños de franquicias, son dueños de partidos. En el PRI no. El próximo presidente de la República, si es priista, será el dueño del PRI. Y observemos cómo los priistas, ustedes se reían mucho de que decían, sí, señor presidente, ustedes nomás falta que digan, sí, chuchos, ¿no? Bueno, en este sentido, como bien lo señalabas, en el PRD es una realidad que se asumen algunos dirigentes como dueños y eso no podemos ocultarnos ni cerrar los ojos. Y en ese sentido es precisamente donde se enclava la importancia de generar nuevos cuadros, de un relevo generacional, sí, en lo etario, en lo que hace a la edad, pero también en lo que hace a las ideas. Y esa es una forma también que han tenido para decir, el relevo generacional sí, pero el relevo generacional de ideas. Y es que hay que señalarlo también, hay muchos jóvenes viejos y hay viejos jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, ese es uno de los retos del partido, la ¿Por qué tienes que formación ver? No de te cuadros quedes viendo políticos. a ellos. Se le queda viendo a Isaías. ¿Quién dijo Todos, Isaías? todos ¿Quién y dijo? cada ¿Tú militante dijiste? es No, importante. se le quedó viendo a Isaías. Estás amarrando navajas.
No, y ese es uno de los principales retos, la formación de cuadros políticos, un relevo generacional que sea importante para que quienes seamos parte de este partido, que es el principal de izquierda hasta ahorita, y que debe seguir siendo así, es que podamos tener una visión progresista, seguir colocando temas en la agenda. El PRD es el partido más importante de la izquierda que ha tenido este país porque es el que ha logrado consolidar reformas que han permitido avanzar como sociedad en la transformación. Pero Basabe dijo que no, que él ya va a hablar con López Obrador para que vayan unidos. Son parte de las estrategias electorales y eso también Pero Batres dijo que ellos no quieren. Sí, él dice que no y ahí está Que ellos como puras la habas. esposa golpeada del PRD Que rogando. ustedes son priistas, dice Batres. Y ese es un problema, la verdad, muy lamentable porque Es si una ya nos izquierda dicen muy que no, dividida. y sigues, ¿no? Sí, pero fíjate. Entonces hay que buscar otros actores, hay que regresar a la militancia, Pero como ya bien Julieta, lo señalaba Paz. llevas 12 elecciones, no sé en cuáles vayan a ganar ustedes, pero en alianzas con el PAN podían tener varias opciones. Sí. Pero aquí el problema es ese, ¿no? De que con Morena, pues Morena no los quiere y Morena va a seguir. Y yo escucho a López Obrador de que ya trae su aeropuerto, ya está checando y verificando el avión del presidente. Ya está igual que como cuando estaba Fox, que cada vez que decía algo Fox, le reclamaba como si fuera candidato a la presidencia de la República. Pareciera lo mismo, ¿no, Camerino? Bueno, en realidad conocemos de la capacidad de Andrés Manuel y de cómo ha logrado posicionar su imagen a lo largo de estos años. En realidad lo que Agustín Basabe ha estado expresando ayer y hoy en los medios es que Morena y Andrés Manuel deben de definir si ellos han decidido ir solos para el 2018. Eso es una pregunta correcta, porque también hay que decirlo, si no vamos en elecciones, en alianzas de izquierda, como se acordó en el Congreso, de priorizar con las izquierdas, pues estaríamos incumpliendo una decisión del máximo órgano del partido, que es el Congreso. Yo te lo digo, veo condiciones en el estado de Zacatecas, por lo menos ahí hay respuesta. Ahí sí tienen ustedes hay una presencia. parte de Morena que sí quiere diálogo, que quiere acuerdo, Con todo y que sea con Monreal. todo y son ellos justamente esa parte la que está buscando el diálogo. Y también en Oaxaca hay un amplio movimiento social de izquierda A ver. en donde confluyen militantes de Morena y del PRD. Camerino, una pregunta. ¿Oaxaca en qué les convino a ustedes? ¿Puebla en qué les convino a ustedes? Bueno, y con Maloba, Sinaloa, ¿en qué les convino a ustedes? en realidad fueron amplias alianzas que sí lograron en algunos casos Sí, derrotar al PRI. alternancia, en algunos programas de carácter social, habría que decir. En Oaxaca hubo mayor transparencia, capacidad en aplicación, pero no se acaba el problema ancestral de la desigualdad y la pobreza. O sea, no es la llegada por 6 años o por 4 años de un gobernante, sino hay un programa social y de coalición. Ojo en esto. O sea, para entonces, nosotros ¿en es Oaxaca importante. tienes chance? ¿En Puebla no tienes chance? En Puebla son 2 años, Sí. o sea, no es es… un año y cacho, ¿no? Sí. Es una mini. Así es. Yo vería condiciones, por lo menos así lo han dicho, en Oaxaca. Tlaxcala, que también hay que decirlo, tendríamos que ir a medirnos con los candidatos Ahí pueden de ir con esos una partidos. candidata del PAN. Sí, el PAN trae una candidata Una muy senadora posicionada. maravillosa, O sea, que no tiene vamos muy a- buen discurso. no hay un método en el cual, digamos, Cada entidad se va a analizar. se tiene que ver, mira, hoy hay una reunión a la 1:30 de Basabe con el secretario de Asuntos Electorales, ¿Ese quién José es? Guadarrama, está la maestra Maritelma, secretaria de Alianzas, y está el secretario Gelacio Montiel, y habrán ellos de informar en los recorridos que han hecho como comisión en ¿A estos dónde? 2 estados. Ellos han tenido ya reuniones con los comités ejecutivos estatales, en algunos casos con los aspirantes, y lo que hay que decir, en diciembre tenemos que preparar el proceso de registro de precandidatos para que en enero tengamos un proceso ¿Movimiento va a ir interno. con ustedes o no va a ir con No ustedes? hay condiciones de No hay ir con condiciones con nosotros. Dante. Ellos Es han que van a definido. seguir perdiendo. Una izquierda dividida va a seguir perdiendo. Mira, si no entendemos que la lectura que nos ha acercado en el 2006 y el 2012 a ser prácticamente ganadores y competitivos fue la unidad de las izquierdas. Claro. No puede ser de otra manera. Entonces, en este momento tampoco es la solución de irnos solo con el PAN. El mandato del Congreso fue prioricen con las izquierdas y al PRD le conviene fortalecer Es que si su van propia ustedes estructura, no como izquierda, subsumirse no ni necesitan al PAN para desdibujarse. nada.
Así es, tendríamos que ir a consolidar nuestro propio perfil y nuestro electorado. Yo creo que eso lo aprendió el PRI cuando pierden la presidencia de la República, porque ellos las legislaturas no les creo que les importe mucho, pero la presidencia sí. Aprendieron que cuando se dividieron, perdieron. Bueno, han aprendido muchas cosas, pero no han dejado de aplicar las malas prácticas que tienen de corrupción, de opacidad, de represión. Ojalá llegue la izquierda a ser la opción de este país. De veras, ustedes no han llegado, ¿verdad? Arturo Santana. Sí, Nino, mira, yo... No te veo muy contento, Arturo, ¿por qué? No, sí, claro que sí. Digo, una situación o una cuestión es que uno sea crítico. El partido necesita una corriente crítica Claro, también. claro. Ese es el balance. Claro, por supuesto. No podemos decir que todo está bien. Tú lo has apuntado de una manera muy puntual. El tema del discurso de Basabe tiene que ser ya muy bien definido. Si se está buscando que regresen los cuadros que han sido históricamente un baluarte para el partido y que ayudan en estos procesos y que ayudan a recuperar esa mentalidad izquierda en todo el país, pues no podemos con un discurso, no podemos empatar esto con un discurso de purgas. Yo creo que debe de definir a qué se refiere con el tema de las purgas. Seguramente se quiso referir al tema de la corrupción, al tema de limitar quiénes van a ser los candidatos, verificar con mucha pulcritud quiénes van a ser los candidatos que van a contender en el 16 y en el 17, previo a la elección de, como bien dices tú, a la elección presidencial. A la madre de todas las elecciones. La madre de todas las batallas, que es en el 2018. Sí. Decía Julieta, y lo decía bien, y pésele a quien le pese, somos el principal partido de la izquierda hoy por hoy en el país y no nos podemos dar el lujo de seguir cometiendo error tras error. Perdiendo. Exactamente. Decía Isaías, y yo difiero con él, que fue un proceso ejemplar la elección de Basabe. Yo creo que fue un proceso descompuesto desde el momento en que se tiene que convocar a un Congreso Nacional extraordinario para modificar los estatutos, quitar esa temporalidad que requería todo candidato o candidata a presidir el partido de 2 años y abrirlo de una manera pues tan estrepitosa, y la verdad de las cosas es que no estaba preparado el partido para esto. En cuanto al proceso que viene en el 2016, creo que sí debe de haber ya una política bien definida. Ya Morena dijo, no voy con ustedes, ya Movimiento Ciudadano dijo, no voy con ustedes. Me suena a una posición incluso lógica, porque ellos van, por ejemplo, Dante ya vio que le dio el tema del asunto ciudadano. Jalisco, en el país. le fue Jalisco, bien. exactamente, Jalisco, y también incidió en el tema del Bronco. Eso lo sabemos todos off the record. Pero no tiene canicas para el 2018. Vamos a ver, por eso precisamente Él se está midiendo. Él se está midiendo y va a decir, en el 2016 obtuvimos esto. Morena con Andrés Manuel, así le pese a Martí, que un día dice una cosa y otro dice otra. Andrés Manuel va a decidir conforme le vaya no gana. En la elección del Solo 2016. no gana. Yo creo que Andrés Manuel es tan inteligente que sabe que solo no gana. Pero evidentemente también quiere Tiene saber... el mismo problema que ustedes, el norte de la República. El norte y otros estados más. Ándale. En donde nosotros tenemos presencia, el PRD tiene presencia, Morena no Así tiene, es. y así viceversa. Entonces creo que tenemos que dejar pasar la elección del 16, irnos, yo se los he planteado a los compañeros en el Consejo y en el Congreso, hacer lo que nos corresponde a nosotros, dejar que ellos hagan lo que les corresponde, Claro. y definir en el 17 si van o no con nosotros a la elección. A ver, por constitucional. alusiones, Isaías, que querías hablar. Bueno, Bueno, que sí o no querías no, hablar. primero, nada más para documentar al diputado, ¿no? Le puedes Congreso. decir Arturo, le puedes decir Arturo, Al somos amigo, amigos además todos. somos amigos, somos compañeros, amigos compañeros todos. en No te legislaturas. ofusques, no te ofusques. No me estoy ofuscando. Ah. No, miren, lo que quiero decir es, primero, todos lo sabemos, es obligatorio hacer un congreso después de las elecciones, ¿no? Ahí hubo una temática que no fue reducida solo a este tema del cambio de la antigüedad que se requiere para ser candidato a la presidencia. La verdad es que tuvimos también en el Congreso grandes resultados, aquí ya los hemos comentado, toda una cuestión programática, incluso de propuestas inmediatas. Fortalecimos este tema de la igualdad, del relevo generacional, de la diversidad, muchas cosas. Entonces, creo que no debiéramos limitar a esta cuestión, pero bueno, en todo caso es una opinión. Yo la verdad no quisiera ahondar en este tema. Yo lo que digo es, démosle la vuelta a la hoja, pongámonos a trabajar hacia adelante en lo que viene de manera unificada.
Hola, bueno, yo quisiera comentar dos cuestiones. Primero, yo creo que hacia afuera del partido, de hecho el discurso de Basabe se llamó hacia afuera, bueno, la idea era hacia afuera porque nos hemos enfrascado en las pugnas internas y no hemos visto hacia afuera. Yo lo que iba a comentar es que a la gente o a la población le da, pues, igual quien quede en la dirigencia del PRD sin tu ejercicio de gobierno, justamente no llevas a cabo tus programas y tus principios y tu programa de trabajo, no importa, o sea, no hay cambio, ¿no? La gente lo que quiere ver es que en el ejercicio de gobierno el PRD ¡que me hagas actúe, caso! exacto, ¿no? Que atienda las demandas, que dé las soluciones, ¿no? Y la otra, yo creo que esta cuestión de las alianzas, digo, es muy precipitado, ¿no? Digo, ya se está viendo el 2018, pero Sí. hay quienes pugnamos y luchamos porque si haya un conjunto de las fuerzas, una unión de las fuerzas progresistas, los partidos políticos de izquierda, y que no podemos ser sectarios, ¿no? O sea, Claro. ya lo hemos notado. De hecho, el discurso del doctor Basabe también mencionaba mucho, ¿no? Le puedes decir a Agustín. Del presidente. Le Pues, puedes decir a Agustín, si no estás sí, en el claro. PRI, cálmate. Claro, es Agustín. Del compañero Agustín es que Compañero Agustín, no seamos, está bien. no seamos sectarios, ¿no? Y yo creo que es fundamental tener voluntad política para poder ir juntos. Yo vi recientemente afuera de la Suprema Corte de Justicia, el día que no iban a votar lo de la marihuana, Ajá. que lo pasaban a la siguiente semana, pues los comunicadores de la televisión decían, ahí están las huestes está Jesús Ortega con sus huestes presionando para la marihuana, como que cuidado al exterior. La discusión es que puede haber perredistas que estén a favor de que se legalice o lo que sea, como se quiera decir, Regulación. la marihuana y otros no, pero ahí quedaba como que, bueno, ustedes eran los puntuales. Sí, para de hecho, legalizar la marihuana. comentar lo que se aprobó la línea en el Congreso Nacional, pero en la campaña electoral de este año, las juventudes de izquierda agarraron la bandera de la regulación de la cannabis desde muchos ámbitos, de seguridad nacional, salud, el tema La cannabis económico. no es una cortina de humo. ¿No? No, pero para todos, no nada más de ustedes. Para el PRI, para el PAN, para todo lo que estaba sucediendo. Nosotros no lo vemos así, nosotros No lo lo vemos vemos como un así. problema. Paz. Paz, paz. Estos temas son importantes más porque a veces en las mismas mesas no nos ponemos de acuerdo. Eso es lo importante. ¿Verdad? Que sean Discutir. diferentes puntos de Pero ese es el vista. privilegio de nuestro partido, sí, que todos tenemos. Y es el privilegio de este programa que puedes Claro. decir lo que quieras. Y tenemos las mismas. Al que diferentes corren es a opiniones. mí, no a ti. Y tenemos diferentes opiniones y esto nos tiene que llevar a un éxito. Es parte de un trabajo. Por eso decimos siempre que es importante los cambios. ¿Sí? El poder a veces total en uno solo no conviene. Sí, se vuelve el totalitarismo. Claro, y esto es lo que esperamos los periodistas. Nosotros que estamos en los municipios nos damos cuenta de la necesidad que existe. Y tú lo sufres porque nunca has estado en el poder. Tal vez en ese sentido tengas razón, pero también es importante que cuando nos sentamos, políticos o líderes, como decía nuestro compañero, líderes de nuestro partido y personas que gobiernan, nos damos cuenta de que estamos en diferentes estatus. ¿Sí? O sea, de que no es lo mismo lo que piensa la gente en las comunidades, Sí. en las colonias, municipios, que lo que piensan en los que están gobernando. Porque al final de cuentas hace falta más contacto con la ciudadanía. Fíjate que en Nezahualcóyotl ha sido también gobernado por ustedes, que la gente está contenta con el PRD. Claro. Digo, eso es significativo, ¿eh? Pues es un tema que debemos de poner como ejemplo, ¿sí? Y es importante renacer todas las acciones que se han hecho en Nezahualcóyotl, por ejemplo, para poder meternos más a donde podemos, porque hay mucha gente que está olvidada, ¿sí? Y mucha gente que está descontenta, así como algunos morenos que se van, pero Claro. que regresan. Bueno, yo decía en alguna ocasión, Aquí tenemos uno. si los morenos ¡Oh, que Arturo, ya! No te rías. decía, si los morenos que antes nos criticaban a los perredistas de cómo gobernamos y antes que andaban hablando por fuera, hoy que les toca gobernar ciertos municipios, algunas regidurías en el Estado de México, pues a ver cómo le van a responder a la ciudadanía. Isaías. Bueno, yo creo que es cierto, los ciudadanos más que cuestiones de imagen o cuestiones, digamos, simbólicas, quieren acciones concretas. Y justamente creo que en el partido tenemos conciencia de que ahora necesitamos relanzar a nuestro partido, haber revisado, en todo caso, el diputado, mi amigo Arturo Santana, tiene razón en el asunto de que necesitamos ser autocríticos, pero creo que ya lo hemos hecho un rato.
Esta decisión que acabamos de tomar el sábado forma parte de una ruta de recomposición de cosas, el tema de las alianzas también, por supuesto, pero sobre todo unas cuestiones que se están revisando mucho, lo han dicho los compañeros, que es qué van a hacer nuestros gobiernos, qué hacen nuestros legisladores y qué hacemos en el conjunto, funcionarios, legisladores y dirigentes partidarios para recuperar la confianza de la gente. Un tema muy importante es el tema de la corrupción, del combate a la corrupción, de la transparencia. En ese sentido, pues sí, a lo mejor Agustín lo fraseó de otra manera, pero sí hay un ánimo en todos nosotros de que esas cosas se tienen que corregir. Se ha presentado en la Asamblea Legislativa del DF una iniciativa para el 3 de 3, a nivel de la Cámara también, el resultado del Congreso. Yo creo que muchas cuestiones de este tipo tenemos que echarlas para adelante y contrastar con otros que pueden decir, en teoría, en campaña, pues que son superiores, que traen la verdad, pero que a la hora de aterrizarlo ya estamos viendo una serie de errores de Morena en la Ciudad de México, como funcionarios despachando desde un bar, como, ¿Quién? pues en la delegación Cuauhtémoc, que ¿Quién aquí estaba? ahorita Agustín podrá A ver, agarra tu micrófono, documentarlo si no agarras más. tu micrófono, El no. director general de obras, ¿no? Así es. Cómo, aunque ellos dijeron que iban a trabajar con la gente de las delegaciones, quienes les apoyó, les dio el sustento, ciudadanos honorables, capacitados en las delegaciones, pues están recreando a sus propios cuadros. Digo, en Azcapotzalco está lleno de gentes de Iztapalapa, en Cuauhtémoc gentes de Zacatecas. Oye, que hayan perdido, Entonces, Azcapotzalco, no, de veras, no me da el cerebro. Mira, Moctezuma, mi respeto, pero ni siquiera hizo campaña, dice Nino, no hice nada, gané. Ganó Andrés, ¿no? Gané, él dijo, Moctezuma dijo, gané. Entonces, bueno, concluyen esta parte. Entonces, nosotros necesitamos en nuestras acciones contrastar con los otros proyectos y creo que lo vamos a hacer bien. Agustín Torres. Pues retomar el camino, creo que sí hay que darle vuelta a la hoja. Me parece importante que logremos la cohesión con base a ciertos objetivos políticos. Si partimos de la premisa de que un partido político se forma para arribar al poder por la vía pacífica, pues entonces debemos encaminarnos en ese sentido. Y para ello hay que discutir, porque tenemos un problema también. Hemos sido gobierno en algunos lugares, tenemos una fuerza legislativa importante en diferentes zonas del país, a nivel nacional por supuesto, aunque se quiera minimizar, pero es importante, y no hemos discutido una agenda programática, es decir, cuál es nuestra línea de acción en el Congreso de la Unión, aunque sí se menciona un Congreso nacional del partido de 2 o 3 días no lo va a resolver. Necesitamos retomar el debate desde la base, Diario. desde la militancia, así Diario. es, como nació el PRD. Claro. Yo te pongo el ejemplo de la Ciudad de México, no tenemos una agenda actualizada, padecemos de anacronismo, tenemos un discurso del siglo pasado y la verdad es que necesitamos actualizarnos en temas tan polémicos y cuestionables, por ejemplo, en privatización de servicios, en el agua, que ha sido una contrapropuesta que se ha hecho desde el gobierno de la ciudad en algunos momentos para privatizarla o cobrar este servicio, y que nosotros por esencia, por naturaleza política, hemos estado en contra de este tipo de situaciones. Pero asimismo el alumbrado público, que son problemas importantes. ¿Qué quiere la gente? Servicios. Quiere resolución de sus problemas. Como decía el compañero, no le importa si es uno u otro el presidente, solo los más enterados, los más vinculados. Requiere solución de sus problemas. ¿Qué tiene que ofrecer el PRD? Resolver problemas, pero para eso hay que ponernos de acuerdo. No puede haber posiciones discrepantes entre nosotros sobre temas fundamentales para el país, ¿no? Bueno, siempre se mide a un presidente pues, cuando cumple 100 días, a un delegado político cuando cumple 100 días, a un gobernador cuando cumple 100 días. Los vamos a invitar dentro de 100 días a ver si Nueva Sabe está buscando la puerta para salir, porque pues no sabe ni en la que se metió. Pero esperemos que eso no sea así, esperemos que eso no sea así. Julieta Camacho, conclusión, tu comentario final, Julieta, por favor. Quiero concluir diciendo una cita de Agustín Basabe que dice: vigilemos a nuestros gobiernos, seamos más cuidadosos en la selección de nuestros candidatos, no solapemos a ningún delincuente que se escude tras de nuestro emblema, por poderoso o útil que sea. Más vale perder una clientela que recibir el repudio ciudadano. Ese debe ser el reto del PRD en todos los niveles,
Confiamos en que Beatriz Mojica y Basabe harán un buen papel y, por supuesto, debe existir un compromiso de todos y cada uno de los militantes desde el ámbito municipal, el ámbito estatal, en nuestras colonias, en nuestras calles, para cambiar la cara del partido. Julieta, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Camerino Márquez, consejero nacional y fundador del PRD. Tu conclusión y comentario final, por favor. Yo diría, a manera de conclusión, es una oportunidad muy grande para el PRD, para los militantes que creemos en los principios que dieron origen a este partido, un partido auténticamente de oposición que retomará el debate público, que sé que Agustín lo hará muy bien y que tenemos una propuesta y un programa de acción que es una alternativa de cambio para este país. Agustín viene a refrescar y ojalá junto con Betty Mujica ayudemos todos los perredistas a cambiar al PRD y ser una opción de cambio para México. Te agradezco mucho. Ahorita me hizo recordar a Madero. En alguna ocasión yo le decía a Madero, tú no eres oposición, tú eres parte del Pacto por México y eres igual de priista que los perredistas. Los priistas están encantados con una oposición así tan simpática como la de ustedes. Me dijo, nosotros somos la oposición. Se enfureció. Pero sí, llegó un momento que el Pacto por México, pues no sabías cuáles eran, porque los tres aplaudían mucho cuando pasaba el presidente. Decías, Chihuahua, ¿cuál será el PAN y cuál será el PRD y cuál será la oposición? Bueno, seguimos despidiendo a Arturo Santana, diputado federal del PRD. Tu conclusión, comentario final, por favor. Sí, Nino, mira, yo sostengo que sí es muy importante, evidentemente, la imagen del presidente del partido. Si decimos aquí y decimos que vamos a ir a visitar a la ciudadanía, a los perredistas en particular, y que ellos no cuestionan, los verdaderos perredistas, la gente de izquierda, la imagen del partido, pues entonces no sé en qué clase de partido estamos. Por supuesto que importa la imagen que el presidente nacional de cualquier partido político dé a sus correligionarios, y en este caso a todo el pueblo de México. Creo que es importante hacer este tipo de reflexiones. Creo que es importante que Agustín en poco tiempo defina ya una agenda nacional, defina los mecanismos de cómo podemos otra vez allegarnos de esa confianza, de esa credibilidad perdida del partido en toda la República Mexicana. Creo que con su capacidad lo hará bien. Nosotros nos pronunciamos por ayudar y coadyuvar desde el Congreso de la Unión, desde nuestros territorios, que hemos trabajado en el caso de Iztapalapa, que fue y ha sido muy golpeado por el tema de Morena y compañía, pues vamos a seguir trabajando desde ahí con la ciudadanía. Vamos a seguir siendo críticos de lo que nosotros pensemos que no está bien dentro de nuestro partido. No somos agoreros de la destrucción del PRD, por el contrario, le tenemos un cariño entrañable al partido, claro, y el hecho de que nosotros señalemos lo que consideremos nosotros que no está bien, pues lo vamos a seguir haciendo. Claro. Yo fui de los principales defensores de Carlos Navarrete. Le dije a Carlos que había sido un error el haber presentado su renuncia. Él me dice que no, que lo hacía con convicción y reflexionado. Yo creo que tampoco es el mejor dirigente el que claudica en las primeras de cambio. Sin embargo, lo platiqué con él el día sábado en el Consejo Nacional. Vamos a seguir platicando, es un buen activo de nuestro partido. Sin embargo, reitero, hubo un error ahí de cálculo político. Muy bien, nuevamente muchas gracias. Óscar Flores, conclusión. Sí, Nino, para concluir solamente sí pediría mucha voluntad política por parte de todos los equipos políticos dentro del PRD, porque literalmente en algunos estados el partido no existe y nos estamos peleando por migajas y es una situación muy real. Entonces, trabajar coordinadamente, eso es cierto. ¿no? Trabajar de manera coordinada, trabajar, coayudar en los trabajos del presidente nacional, porque llegando él, pues no cambia, no trae una varita mágica, ¿verdad?, para cambiar toda la situación del partido. Yo pediría como esta voluntad política y que todos sumemos esfuerzos en nuestro ámbito compete y resaltar que luchemos por la unidad de las izquierdas, ¿no? Yo soy de los que trae esa idea. Es que si no es así, no ganan. Y más allá de ganar, hasta por cuestión ideológica, no concibo las alianzas con el PAN, pero si nos vamos en materia electoral, yo soy de los que digo que luchemos, que trabajemos conjuntamente con los partidos políticos y más allá, ¿no?, los movimientos, las organizaciones, los sindicatos. Sería mi comentario final. Muy bien. Yo creo que al PRI le conviene que ustedes estén divididos claro, y al PAN también le conviene, porque gracias a eso puede tener alianza con el PRD. De la otra forma, ustedes no aceptarían alianzas con la derecha.
¿Me explico? Porque serían tan fuertes y tan sólidos que no lo requieren. Bueno, también despedimos a Paz Ochoa Márquez. Conclusión, comentario final. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante que el cambio en nuestro partido sea un trabajo de todos, no de uno solo. Tenemos que tocar puertas y dar a la gente lo que necesita, soluciones. Pero también yo quiero hacer un llamado a todas las corrientes que existen en nuestro partido para que ya se dejen de buscar pequeños cotos de poder, como lo dice nuestro compañero, porque a veces apuestan todo por una regiduría, sabiendo que si nos organizamos podemos ir por todo el país. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Isaías Villa, como siempre, muchas gracias. Isaías, conclusión. Gracias, Nino. Pues creo que entramos en un nuevo ciclo en el PRD y que aquí lo importante es lo que podamos hacer con la sociedad, lo que podamos estar replanteándole en términos de programa. Ahí tenemos, yo lo he planteado aquí, los perredistas tenemos que agarrar estas banderas que son las que nos unifican, la defensa de los derechos de los trabajadores, el tema del salario. Nuestro partido está planteando este asunto, hemos avanzado y tenemos que agarrar bien esta bandera para demostrarle al pueblo de México que somos la alternativa en eso, defendiéndolo en cuestiones concretas que está demandando. Pero eso respecto del beneficio de los propios de la población. Pero también que estamos dispuestos a cambiar, Nino, porque evidentemente en este país pues la clase política está muy desprestigiada. Y ese es parte de los temas que Basabe y que en este nuevo ciclo debemos estar avanzando. Que haya medidas de transparencia, medidas donde demos el ejemplo nosotros mismos. Yo creo que todos los integrantes del propio Comité Ejecutivo Nacional también tendrán que hacer su 3 de 3, igual que los funcionarios, que los legisladores, porque bueno, por cierto, en la Cámara de Diputados yo sé que se ha planteado la cosa, pero pues el 3%, una cosa así, de los diputados han hecho su declaración, ¿no? Yo espero que todos nuestros compañeros diputados lo hagan y que en este sentido demos ejemplo y seamos esa alternativa. Si nos vamos luego a reunir con Morena, si vamos a hacer alianzas con el PAN, pero desde una fuerza que podamos nosotros construir, no nada más como una medida táctica para permanecer. Gracias. 3 de 3 no es pásame las 3 para estar pachecos, cuidado. Agustín Torres, conclusión. Gracias por la invitación, Nino. Agradezco también a mis compañeros, a mi compañera aquí en el panel. Pues creo que ya se ha hablado suficiente sobre las necesidades que tenemos para retomar el esfuerzo en el partido. Yo solamente haría hincapié en algunas cuestiones. Primero, debemos de regresar a la base, estar en contacto con la gente, lo que le gusta a la gente del PRD. Se ha abandonado. Creo que tenemos una oportunidad histórica. Ahora vemos a la otra izquierda que se ha presentado como la enjuiciadora del PRD, me refiero a Morena. Acaban de tener sus elecciones y cuando uno hace un análisis de cómo se dio dicha elección, encuentran las irregularidades que ellos mismos han criticado, que se han presentado en algunas regiones del país acerca del PRD o con el PRD. Digo, baste saber que en el distrito 23 de Coyoacán, imagínate Andrés Manuel compitiendo para consejero estatal de su partido y queda en tercer lugar porque no se cuidan las formas y se privilegia la cantidad a la calidad. Creo que ellos van a entrar en una fase de desgaste, no van a cumplir compromisos y nosotros tenemos oportunidad de regresar con la gente. Muy bien. Gracias, 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 muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto es lo que será el PRD en los próximos días, bajo la dirección de Agustín Basabe. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.